nombre es Carlos Abraham Pacheco Reyes, estudiante de la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral en línea. Mi materia, teoría penal y de delito. Mis temas a desarrollar serán causalismo, finalismo y funcionalismo. Empezaré con el causalismo, denominación dada por extensión al concepto clásico y al neoclásico del delito, que partían del concepto causal de acción predominantemente objetivo y defendían una concepción también predominantemente objetiva del tipo y de la antijuricidad, mientras que lo subjetivo pertenecería fundamentalmente a la culpabilidad, aunque en el concepto neoclásico del delito se incluía también autores que mantenían el concepto social de acción y no el causal. Con esta expresión se alude al principio de la causalidad aplicada en materia jurídico-penal. Se trata de un principio mayormente teórico y de escasas trascendencias prácticas. Según el mismo, conviene establecer una relación de causa a efecto entre un antecedente y su consecuente, siendo ambos determinados. La imposibilidad de señalar condiciones específicas que pudieran valorarse como causas determinadas de consecuencias concretas ha conducido a la doctrina a admitir que todas las condiciones son iguales y, por tanto, que pueden ser causa del resultado en cuestión. De ahí que, siguiendo esta teoría generalizadora, se formulen reglas como la de la equivalencia de las condiciones de la causalidad adecuada según la doctrina de la equivalencia de las condiciones. Una condición es causa cuando suprimida mentalmente. Hacemos desaparecer el resultado o efecto. La regla de que el que es causa de la causa es causa se inscribe en el contexto teórico de la referida doctrina. En definitiva, se trata de señalar una condición imprescindible para obtener un determinado resultado. Según la doctrina de la causalidad adecuada, es causa de la condición que según la experiencia es idónea para provocar el resultado producido. Esta corriente hace referencia a la importancia de la sociedad y la interpretación que de ella se haga para establecer la exacta valoración jurídicamente dañosa de la acción. El concepto de acción, en tu concepto jurídico penal, debe garantizar que la definición de los comportamientos jurídicos penalmente imputables no sea una mezcla extraña o confusa de elementos de distintas clases agrupados de cualquier manera, sino una unidad conceptual. Mi siguiente tema, el finalismo. El concepción o sistema finalista del delito, creado por Welsing a partir de los años 40 del siglo XX, parte del concepto final de acción como conducta guiada por la finalidad, lo que considera una estructura lógico-real, impuesta por la naturaleza de las cosas, y se entiende que ello determina forzosamente concebir que el dolo como finalidad típica y la imprudencia como forma y manera descuidada de ejecución no pertenecen a la culpabilidad, sino ya en la parte subjetiva del tipo de injusto, como formas del desvalador de la acción, y que el dolo es dolo neutro y no incluye la conciencia de la antijuricidad, que sigue perteneciendo a la culpabilidad como presupuesto de la reprochabilidad, lo que significa que el error de prohibición sobre la antijuricidad
no excluye el dolo, sino que solo afecta a la culpabilidad de un delito que sigue siendo doloso. Y, por último, que el error sobre causas de justificación no excluye el dolo neutro porque no es un error de tipo, sino solo un error de prohibición sobre la antijuricidad. No excluye el dolo, sino que solo afecta a la culpabilidad de un delito que sigue siendo doloso. Y por último, que el error sobre causas de justificación no excluye el dolo neutro porque no es un error de tipo, sino solo un error de prohibición. Buena parte de este sistema, salvo la concepción de la teoría estricta de la culpabilidad en el error sobre causas de justificación, se ha impuesto en la doctrina moderna, aunque no se siga la concepción finalista y sus premisas metodológicas de las estructuras lógico-reales. Predeterminan toda la sistemática de un concepto normativo como el delito. El finalismo exige observar las estructuras y el contenido concreto de los objetos a los cuales está vinculado el ordenamiento jurídico. En sus regulaciones, aquí se trata solo en parte de hallazgos ontológicos en los conceptos de acción y de causalidad. Junto a ello entran en consideración también fenómenos sociales generales como la culpabilidad, el honor, etc. Por ello, analizado con precisión, no se trata de una oposición entre el óntico y lo social, normativo, sino de la relación entre las estructuras de la materia de regulación y el derecho. El derecho no inventa la realidad que pretende regular, pues sería irrelevante, sino que regula una realidad que ya le viene dada. Mi siguiente tema, el funcionalismo. El funcionalismo es una corriente metodológica que se desarrolla básicamente en la segunda mitad del siglo XX, que se extiende por los ámbitos de la antropología, la sociología, la psicología y la política, alcanzando incluso al derecho. No es posible hablar del funcionalismo en el derecho penal contemporáneo sin preguntarnos el por qué y cómo llegamos a este dogma. El derecho penal de nuestros días, dogma que para este contexto no significa más que opinión y razonamiento. Los objetos de estudios de las disciplinas, no hablo de ciencia social, explicativas, suelen cambiar con no poca frecuencia, así como en algún momento la criminología debió mutar o cambiar su objeto de estudio, su núcleo esencial explicativo. Otras disciplinas enfocan su saber en diferentes aristas, sin que ello comparte un cambio de esencia. Por ejemplo, la criminología en principio averiguaba el por qué el hombre delinque y posteriormente terminó explicando el para qué el hombre delinque. En efecto, en una etapa inicial, cuando el derecho penal no era considerado una ciencia y sus disciplinas auxiliares quisieron y pretendieron establecer por qué el hombre delinquía. Ello llevó al derecho penal transitar un largo camino evolutivo enseñando por qué el hombre llegaba al delito. Y se dijo que el hombre nacía delincuente y se defendió la teoría de delincuente nato. Pero este planteamiento entró como tenía que ser, en crisis, y entonces hubo que buscar otra explicación.
Otra respuesta: el hombre delincuente no nacía tal, era un enfermo, un psicópata. Delinquía porque sus procesos neurológicos, anormales y mentales le predisponían a hacerlo. Para ese momento, la psiquiatría no tenía muchos avances para aportar y ayudar en la construcción o elaboración requerida del por qué el hombre era un delincuente o llegaba al delito. El anterior planteamiento igual debió ceder ante otro de mayor fuerza. El delincuente es un desviado social. El hombre delincuente no nace ni es un enfermo. Es un desviado social que no se somete a las normas de convivencia social y le son indiferentes el derecho ajeno y los bienes jurídicos que debe de respetar y que el Estado está en la obligación de proteger y lo intenta. El delito y el hombre delincuente que lo ejecutan son producto del medio. El delito es un fenómeno social, es un problema sociológico. La sociedad misma producía al hombre delincuente y al delito. El hombre es bueno por naturaleza, para incluirse que el hombre nacía bueno y la sociedad lo corrompía. No hay quien ponga en duda estas sentencias del filósofo Rousseau, las cuales no han perdido un milímetro de vigencia.